Hola, bienvenidos a RecNet. En este video vamos a hablar sobre los comandos que nos va a ayudar para poder realizar lo que es un troubleshooting. Y bueno, hay algunos comandos que son nuevos y otros, o la gran mayoría, son comandos que ya hemos utilizado en los anteriores videos. Pero bueno, vamos a hacer un repaso y vamos a hacer a mencionar pues qué información nos va a arrojar para poder ayudar a hacer lo que es un troubleshooting. En este caso, este video únicamente se enfoca a comandos que son comandos shows. Estos comandos, acuérdense ustedes que son como si tomáramos una fotografía o snapshot en la cual únicamente nos va a mostrar cómo está el estatus en ese momento en cuanto se hizo el comando show. No es una información en tiempo real. Acuérdense también que existen otros que son los comandos debug. Esos comandos sí nos van a arrojar información en tiempo real, pero hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos un comando debug. ¿Por qué? Bueno, un comando debug, por ejemplo, si tenemos un dispositivo que está en producción y tiene alguna falla o algún lo que es un troubleshooting, perdón. Entonces, pues, si nosotros corremos un debug y ese comando debug, pues va a generar mucha información, entonces, pues vamos a correr el riesgo de que se consuma más proceso en cuanto al CPU y también en cuanto a memoria. Y bueno, y eso puede generar que el router o el switch se sature y se haga más lento, o incluso podamos llegar a tumbar lo que es la red. Y bueno, es por eso que hay que tener muchísimo cuidado cuando empleamos un comando debug. Ok, bueno, en este caso, todos los comandos que vamos a ver ahorita para ayudar a hacer lo que es un troubleshooting únicamente son comandos shows. Ok, el shows y el parámetro son los que vamos a ver nosotros. Entonces, acuérdense, igual es muy importante, igual que un comando show, pues es como si tomáramos una fotografía, y lo que es un comando debug vamos a relacionarlo como si fuera un video en tiempo real. Bueno, hablando de lo que es el CDP, sus siglas son Cisco Discovery Protocol, y como lo menciona aquí, este es un protocolo que es de Cisco, es propietario de Cisco. Y bueno, mediante este protocolo nosotros vamos a poder obtener información de los dispositivos que están conectados directamente, ya sea en algún puerto. En este caso, este protocolo CDP únicamente va a funcionar con equipos que sean Cisco. Por ejemplo, si nosotros lo queremos utilizar con algún dispositivo de otro vendors, pues simplemente no va a funcionar. Existe otro protocolo que es de la IEEE, que hace una función muy similar a lo que es el CDP, que es para obtener información, pero bueno, en este caso nos vamos a centrar en lo que es el CDP. Aquí abajo tenemos unos puntos importantes del CDP, en la cual el primer punto nos dice que nos va a ayudar a identificar los dispositivos. Y bueno, vamos a suponer que nosotros estamos llegando a una empresa, somos nuevos, vamos a ser los nuevos administradores y nos entregan todo lo que es la red, pero la persona que estaba anteriormente pues no dejó ninguna información, no dejó ninguna topología, ninguna memoria técnica. Bueno, estamos en ceros, ¿no? Pero nosotros como administradores pues tenemos que conocer bien lo que es la red, cómo está constituida, cómo está armada esa red. Entonces, si sabemos que los equipos son Cisco y además nosotros tenemos acceso a esos equipos, por lo menos sabemos el usuario y password, pues podemos ayudarnos con lo que es el comando CDP para poder ir identificando los equipos con los cuales está conectado. Vamos a suponer que a lo mejor ustedes ingresan a lo que es un switch, a lo mejor es el core, y ese switch a lo mejor está conectado a otro switch, y a lo mejor de este lado a lo mejor aquí tiene un router. Ok, mediante CDP, lo que es el CDP, haciendo el comando CDP, pues vamos a obtener información, por ejemplo, como menciona aquí, que identifica los dispositivos. Va a obtener información de lo que es de este switch y también información de lo que es este router. Nos puede arrojar la lista de IPs o direcciones, en este caso lo que es mediante el CDP, pues vamos a obtener a lo mejor información como la IP de este equipo, la IP también de este equipo. Nos va a identificar el puerto. Cuando hablamos de puerto es que a lo mejor nos va a arrojar la información de que a este switch
lo conoce por el puerto Gigabit 1 a lo mejor, ¿no? Y lo que es este router lo conoce a lo mejor por el puerto Fast Ethernet 48, ¿no? Un ejemplo. En cuanto a lo que es la capacidad del equipo, nos va a arrojar la información si el equipo Neighbors que tiene conectado es un router o es un switch. Entonces eso nos los va a indicar igual. En cuanto a la plataforma, nos va a indicar, por ejemplo, lo que es el iOS que tiene ese equipo. A lo mejor aquí nos puede poner que es un C1841 IPbase-K9.bin, ¿no? Por ejemplo. Y de este lado a lo mejor nos va a arrojar que es un WS C3550 XX, lo que sea, ¿no? La versión. Entonces es la información que nos va a arrojar en cuanto a la plataforma. Bueno, vamos a ver este comando ahorita. Vamos a seguir utilizando lo que es el switch que hemos usado en videos anteriores. Bueno, aquí estamos en la consola. Vamos a ingresar con enable. Y bien, bueno, vamos a suponer que entonces nosotros somos los nuevos administradores y no tenemos ninguna información. Únicamente nos dejaron los que son los usuarios y contraseñas. En este caso, yo ingreso en este switch 1, pero realmente no sé qué otro switch a lo mejor está conectado a él o si está algún router. En este caso, pues yo puedo utilizar lo que es el comando show cdp. Si yo le doy enter ahí, únicamente me está arrojando la información global de cómo está configurado el cdp. En este caso me está indicando que el cdp va a estar enviando paquetes cada 60 segundos o cada minuto. Tiene un hold times de 180 segundos y la versión que está utilizando para los anuncios es la versión 2, ¿ok? Bueno, ahora pues vamos a encontrar a los neighbors que tenemos conectados. Entonces yo le tengo que dar el comando show cdp neighbors. Si yo le doy enter ahí, me va a arrojar una información muy básica, pero de gran ayuda. Aquí, por ejemplo, nos está identificando que encontró un switch 3 que se llama RecNet y lo conoce. En este caso la interfase local es la interfase de switch 1, que es la Gigabit 01, el hold time de 173, la capacidad del dispositivo que encontró, en este caso es una SI. Este es un código. Aquí tenemos, aquí arriba está la tabla. De este código tenemos que la S es un switch y de la I está haciendo referencia a un IGMP. La plataforma, pues aquí nos lo está poniendo que es un WS, un C3550. Y lo que es el port ID es el puerto en este caso del switch neighbor por el cual lo conoce. En este caso nos está indicando que es el Gigabit 01. ¿Ok? Ahora bien, si yo requiero más información a detalle, entonces yo puedo utilizar el mismo comando que es show cdp neighbor, pero en este caso yo voy a agregar la palabra details o detalles. Le doy enter y me va a arrojar más información. Si ustedes se fijan aquí ya me pone que el ID, que en este caso igual es el hostname que nosotros configuramos en el switch, nos pone la plataforma. En este caso ya nos da un nombre más completo que nos indica aquí el número de puertos, además de lo que es el modelo, la capacidad. Aquí sí nos los pone ya en letras, que es un switch IGMP, la interfase que es la Gigabit Ethernet 01, el port ID por el puerto sale Gigabit Ethernet 01 igual, el hold times que es de 164 segundos. Y en la segunda parte que nos despliega habla sobre la versión. En este caso nos pone aquí que es un Cisco iOS Software, un 3550, y nos pone la versión del iOS aquí. Incluso aquí nos pone que es 12.2 y toda la información. En cuanto a los anuncios que está enviando, la versión aquí nos indica que es la versión 2, como lo vimos en la información global. Nos está indicando incluso el BTP. Si se dan cuenta que ya nos pone información del BTP, en este caso está configurado el BTP con un dominio que se llama RecNet. Nos da la información de la VLAN nativa, que es la 1, el duplex como está configurado, en este caso es full. Y bueno, aquí nos daría lo que es la IP, como lo menciona en la información que nos daría la lista de direcciones. En este caso no tiene una IP, pero aquí nos estaría mostrando la dirección de administración. Entonces esa es la información que podemos utilizar con lo que es lo que es el comando cdp. Ok,
A ver, ¿qué más podemos utilizar con CDP? Podemos usar show CDP, le damos el comando ayuda y tenemos lo que es, por ejemplo, el entry. Vamos a ver qué nos da. En este caso aquí nos dice que es información para un neighbor en específico. Vamos a ponerle asterisco. Y nuevamente nos arroja la misma información que cuando dimos show CDP neighbor details. Si se dan cuenta, la misma información. Ok, vamos a ver qué más tenemos. Tenemos lo que es la interfase. En este caso el CDP interface status y configuración. Vamos a show CDP. Vamos a poner interfase gigabit 01. Ok, ahí yo ya le di el comando y me arroja esta información. En este caso me está indicando que la gigabit 01 está up y el line protocol está up. El tipo de encapsulamiento es ARPA, que está enviando los CDP cada 60 segundos y el hold times. El otro comando que nos hace falta, por ejemplo, si queremos ver, es el traffic. En este caso damos enter y es el tráfico que tenemos en cuanto a los anuncios que está enviando el CDP. Nos da los contadores, prácticamente es una estadística. Por ejemplo, aquí nos dice que el total de paquetes de salida es de 90, de entrada es de 43 y bueno, y toda la información, ¿no? En cuanto, por ejemplo, la versión 1, pues no hay ninguno porque estamos utilizando la versión 2. Aquí nos indica que son 90 de salida y de entrada 43. Y bueno, realmente los comandos que más se utilizan en lo que es el CDP viene siendo el show CDP neighbor, únicamente ese comando, o bien si lo quieren con más información se le pone el detail. Esos son los comandos que más van a estar utilizando ustedes en cuanto al CDP. Ok, bueno, eso es lo que vimos ya en cuestión de CDP. Ahora bien, ya una vez que ya tenemos armado lo que es el CDP, que ya descubrimos y sabemos cómo está constituida lo que es la red, bueno, pues también a lo mejor puede existir otros Jesus o sucesos raros en la red, en la cual a veces necesitamos revisar cómo está la interfase, ver qué información nos puede arrojar la interfase. Entonces hay comandos muy interesantes para analizar lo que es la interfase. Vamos, por ejemplo, a analizar esa interfase gigabit 01. Nosotros ya hemos utilizado comandos, por ejemplo, como el comando show interface. Si se dan cuenta, tenemos un subcomando muy grande porque nos puede ser mejor una interfase fase Ethernet, tenemos gigabit, tenemos loopback, multilink. Bueno, en este caso nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la gigabit 0 diagonal 1. Si yo le doy enter, este comando incluso ya lo hemos utilizado y realmente es muy importante porque arroja demasiada información que nos puede servir cuando tengamos problemas. Ahorita vamos a ver, vamos a empezar. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un problema, a lo mejor que la interfase se cae, entonces nosotros a darle show interface gigabit 01, aquí podemos ver en esta primera línea dos datos importantes. Lo que es la primera parte que indica gigabit ethernet 01 is up, esta parte de aquí hace referencia a lo que es el status a nivel de capa 1. Nos está diciendo si la interfaz está arriba o está abajo. Únicamente se enfoca a nivel de capa 1. Lo que es la segunda parte, que dice line protocol, en este caso ahorita está up y conectado, se refiere a nivel de capa 2, en lo que es el protocolo, como lo menciona aquí. Entonces esto es importante cuando ustedes a lo mejor tengan algún problema de que un trunk no está funcionando o simplemente no tienen comunicación con otro switch o alguna VLAN deja de tener comunicación. Igual pueden revisar lo que es la interfase. Mediante este comando les va a dar información muy detallada y pueden ver este tipo de información que a lo mejor ustedes ya pueden incluso aquí averiguar. Bueno, aquí a lo mejor la interfase a nivel de capa 1 pues está down. Eso quiere decir que a lo mejor el cable está desconectado, a lo mejor está dañado el puerto o el cable está dañado. Incluso podemos estar en down aquí si la interfaz a lo mejor fue apagada administrativamente. Ok, cuando hablamos a lo mejor que este está up pero el protocolo está down, puede ser a lo mejor porque el encapsulamiento que estamos utilizando no es el correcto,
puede ser a lo mejor porque el puerto cayó, si tenemos configurado lo que es un port security, a lo mejor está en lo que es un air disable, entonces se pone down y aquí cambiaría, acuérdense que cambiaría de conectado a air disable, entonces ese trabaja a nivel de capa 2, entonces acuérdense, si de plano ya están ambos down, es porque es muy probable que no esté conectado el cable o algo similar, o a lo mejor está apagado el puerto. ¿Ok? ¿Qué otra información podemos obtener aquí? Cuanto a la información, podemos obtener lo que es el full duplex igual. Acuérdense que igual podemos prevenir que las interfaces se caigan a lo mejor en cuanto pueda haber lo que es un mismatch, y a lo mejor eso es porque de un lado estamos trabajando con full duplex y del otro lado estamos trabajando con half duplex, entonces es importante el verificar cómo están configuradas las interfaces. Entonces aquí nos da esta información, el duplex, lo que es el speed, la velocidad, en este caso es un puerto gigabit, es por eso que pone 1000 megas. El tipo de link en este caso nos está indicando que es auto, porque está automáticamente. El medio igual aquí nos está indicando cuál es. Pero aquí hay un dato muy importante, que es esta parte de aquí abajo. Todos estos datos, eso de aquí, es muy importante cuando en alguna interfaz hay alguna falla. Sobre todo puede ser en las interfaces de trunks, o por ejemplo en los routers, puede ser en las interfaces seriales o interfaces que ya van hacia la WAN. Cuando fallan es lo primero que se tiene que revisar. Todos estos datos aquí nos dan información muy valiosa, que ahorita vamos a explicar cada uno de estos campos o los más relevantes para que ustedes puedan identificar si hay algún problema en cuanto a la comunicación. Bueno, aquí tenemos algo importante igual, lo que es un contador, aquí dice counter never, o sea, en este caso el contador nunca ha sido reseteado, pero cuando nosotros hacemos una evaluación para ver si no hay errores en cuanto a esta interfaz en especial, nosotros podemos limpiar los contadores. En este caso ustedes ven, ahí está, hay información. Hay broadcast, hay multicast, hay bytes, bueno, y paquetes. Si yo quiero revisar que esta interfaz está bien y yo la quiero monitorear a lo mejor por 10 o 15 minutos, ver si no presenta errores, yo puedo limpiar esos contadores con el comando que se llama clear counter. Y aquí me está diciendo que va a limpiar todas las interfaces. Yo le doy que sí, le doy un enter y ahí ya me limpió los contadores. Si yo vuelvo a darle en comando show interface gigabit 01, ahorita van a ver que hubo un cambio. El cambio está aquí en el contador, que ya no aparece never. Ahorita sí ya está corriendo el contador y yo ya empiezo a evaluar. Si se dan cuenta que ya son menos los paquetes porque ya los limpió, pero sin embargo ya volvió a generar lo que es el tráfico. Entonces yo puedo estar monitoreando mi interfase para ver si no incrementan errores a lo mejor. Y ahorita vamos a ver estos valores. Por ejemplo, esta parte de aquí, el runs. Lo que nos indica este campo, por ejemplo, cuando empieza a incrementar, es que los frames que están llegando son de menor tamaño al mínimo requerido. Y normalmente cuando el runs empieza a incrementar es porque existen colisiones en esa interfase. ¿Ok? Entonces es importante. Runs significa que estamos recibiendo frames menores al tamaño mínimo. Cuando tenemos la parte de los giants, si empieza a incrementar esto se tiene que mantener en cero. Si empieza a incrementar, por ejemplo, el giant, nos está indicando que estamos recibiendo frames que son mayores al tamaño máximo. En este caso, el tamaño máximo viene siendo de 1518 bytes. ¿Ok? Entonces, si esto está incrementando, es porque estamos recibiendo frames mayores al máximo tamaño que está permitido. Otro que tenemos aquí, vamos a ver, y que es muy importante, es el input error. Este input error realmente nos muestra lo que es un total en general. Es un contador en la cual va incrementando cuando existen errores. Por ejemplo, que a lo mejor existen errores de run, errores de giant, errores de CRC. Entonces este va incrementando aquí, siempre y cuando sean errores que son generados de entrada. Tenemos este igual, que es muy importante, lo que es el CRC. El CRC son frames
en los cuales va a estar incrementando cuando se reciben frames que no pasan lo que es un FCS, lo que es un Frame Shake Sequence. Cuando no pasa ese frames, lo que es el FCS, entonces va a empezar a incrementarse. Si esto se incrementa, ya tenemos un problema muy grave. Y bueno, igual lógicamente se va a empezar a incrementar lo que son los input error. El otro campo, por ejemplo el frames aquí nos va a estar indicando los frames que son recibidos pero con un formato ilegal. Entonces cuando este contador empieza a incrementar es que estamos recibiendo frames con formatos ilegales. ¿Ok? Bueno, este de aquí, bueno, son paquetes que son ignorados. De aquí otro importante es esta parte de aquí abajo. Eso es normal que incremente, por ejemplo, los paquetes de entrada, los bytes, eso es normal que incremente, porque son contadores que van, como su nombre lo indica, van contabilizando los paquetes que están entrando. Esos únicamente son como estadísticas, no indican que exista algún error, únicamente van a incrementar conforme exista el tráfico. Igual esos de aquí, los paquetes de salida, cuando nosotros enviamos información, pues se va a estar incrementando. Igual esta parte aquí de los bytes. Ahora bien, cuando existe un error en cuanto a la parte de salida, por ejemplo lo que son los output errors, esta parte de aquí, igual es un contador general que se va a estar incrementando, en la cual nos va a dar el total de número de paquetes que se intentan enviar y fallan. Entonces esto va a estar incrementando aquí. En cuanto a las colisiones, pues igual es un contador, pues como su nombre lo indica, va a estar incrementando cuando existe una colisión de salida. El interface reset, si existe por ejemplo un incremento muy constante, eso indica que hay un error en cuanto a la interfaz. O sea, sí puede haber interfaces que se resetean a lo mejor porque hacemos un cambio y a lo mejor la interfaz se cae y se vuelve a levantar, entonces sí va a incrementar aquí, pero se puede considerar pues que es normal, ¿no? O sea, si yo por ejemplo desconecto un cable y a lo mejor conecto otro, pues lógicamente este se va a incrementar. Pero ahora, pero si el cable, por ejemplo, está conectado y no ha existido ninguna, por ejemplo, o algún motivo por el cual se tenga que resetear y de repente a lo mejor este empieza a incrementar, entonces es muy probable que ya tengamos un daño en el puerto porque se está reseteando constantemente y eso va a provocar que el link que tiene pues esté fallando y eso a su vez pues a lo mejor puede causar errores. Ok, tenemos aquí, ya vimos lo que son las colisiones y tenemos los late collisions. Ese campo igual aquí es muy importante. Lo que son late collisions pues viene siendo un subconjunto de las colisiones y bueno, este late collision nos va a indicar por ejemplo cuando existe una colisión pero después de lo que es el bit. A ver, ¿cómo explicarles? Si ustedes recuerdan, hay un capítulo en la cual hay una parte del switch en la cual valida los primeros 64 bytes. ¿Okay? Los primeros 64 bytes. Si no existe algún error dentro de los primeros 64 bytes, entonces lo va a forwardear y lo toma como bueno. Bueno, en este caso, este valor de aquí, el late collisions, va a estar incrementando cuando detecta un error después de los 64 bytes que son los primeros. O sea, vamos a suponer que este es nuestro frames. Vamos a suponer que hasta aquí son los primeros 64 bytes, ¿no? Si después de esos 64 bytes aquí empieza a haber errores, entonces lo que es el late collisions va a estar incrementando a lo mejor de 1, va a pasar perdón, de 0 pasa a 1 y así luego a 2, a 3. Entonces va a estar incrementando cuando detecta errores después del 64 bytes. A eso se refiere. A lo mejor está un poquito confuso, pero si ustedes repasan el video en el cual vimos los tipos de forwarding que hace el switch, se van a acordar de lo que les estoy mencionando ahorita. Ok, bueno, esos son... A ver, se me está olvidando algo de late collision. Ya me acordé.
Cuando estos se incrementan, incluso lo podemos asociar que existe un error de que se conoce como mismatch. Un mismatch es porque a lo mejor no coinciden lo que es el full duplex, lo que les comentaba hace un momento. A lo mejor el full duplex de este lado está en full y del otro lado a lo mejor está en half. Entonces ya ahí existe ya lo que es un mismatch. Y entonces es aquí cuando puede estar incrementando. Eso está muy asociado con los mismatch. Ok. A ver, ¿qué otro comando tenemos para revisar interfaces? Tenemos, por ejemplo, show interfase. A ver si está status. Y bueno, cuando nosotros damos un show interface status, nos arroja esta información. Por ejemplo, vemos aquí el puerto, lo que es el nombre. Si nosotros a lo mejor le ponemos una etiqueta o descripción al puerto, aquí va a aparecer como nombre. Nos indica lo que es el status, en este caso está conectado, la VLAN a la cual está perteneciendo es este puerto, que es la VLAN 10, el duplex, que en este caso nos pone una A, la A está indicando que es auto y está en full, y en cuanto a la velocidad igual nos indica que es auto y está a 100, y el tipo que es un 10 100 base TX. Ok, vamos a ver si aquí aparece. Ok, si se dan cuenta aquí en el trunk, el gigabit 01, sí nos pone el nombre porque tiene la descripción. Nos pone que está conectado, nos pone que es un trunk. Y nos pone que está en automático en full, en automático 1 giga. Ok, bien, esa es la información que nos da. Si yo le pongo por ejemplo lo que es un show interface, perdón, show interface description, nos arroja una información más resumida. Si se dan cuenta, el status es más detallada, nos arroja un poco más de información que la description. En la description únicamente nos pone la interfase, en este caso nos pone fase Ethernet 01, VLAN 1, VLAN 60, el estado y el protocolo. Únicamente a eso se enfoca, lo que es el estado y lo que es el protocolo. Igual tenemos, por ejemplo, si queremos ver de una manera rápida si la interfase está arriba o cómo está el status y el protocolo, perdón, de la interfase, podemos utilizar lo que es el comando show IP interface brief y nos va a arrojar esta información. Incluso aquí ya podemos ver lo que es la dirección IP. Podemos ver lo que, por ejemplo, lo que es show la interfase VLAN 1, VLAN 60, la dirección IP address que tiene configurada, el método. En este caso, bueno, son métodos de NVRAM. El status, esto es importante aquí. El status que está up y el protocolo. Ok, esos son en cuanto a la parte que podemos ver comandos para lo que es la interfase. Ok, muchos de esos comandos ya los hemos utilizado, pero bueno, no nos habíamos enfocado un poco como ahorita en ver para qué nos puede ayudar a el utilizar esos comandos. Ok, bueno, vamos a borrar esto. Ok, lo que es el envío de frames, cuando nosotros hacemos una conexión, por ejemplo, de lo que es la red y tenemos los switches. Vamos a poner que aquí tenemos un switch, a lo mejor aquí está otro switch, y aquí otro switch, a lo mejor este tiene aquí su red, igual este aquí tiene su red y a lo mejor aquí tiene otra red. Bueno, pues todo eso, lógicamente cada switch va a tener lo que es su tabla de MAC address, la tabla que va generando a través de los dispositivos que va conociendo, la MAC address origen del dispositivo, pues se llama una tabla de MAC address que viene siendo dinámica. Y bueno, nosotros podemos analizar cuál va a ser la ruta o el camino que van a seguir esos frames mediante la tabla, y vamos a poder predecir por dónde se va a ir un frames cuando a lo mejor enviamos una comunicación o queremos contactar a otro dispositivo. ¿Ok? Entonces para eso nos va a poder ayudar lo que es la tabla de MAC address. Entonces es muy importante igual este comando que se llama show MAC address, perdón, show MAC address table. Y si yo le doy el de ayuda, pues nos da todas estas opciones, pero realmente nosotros nos vamos a enfocar en la dinámica. Queremos ver la tabla dinámica que tiene construida, en este caso este switch. Todas estas direcciones son las que aprendió dinámicamente de los frames que le fueron llegando a este switch.
En este caso, la VLAN 1, por ejemplo, a través de la VLAN 1 conoció esta MAC address a través de lo que es el puerto Gigabit 01, que es el trunk. Igual de la VLAN 10 conoció esta MAC address, si se dan cuenta la misma, yo creo que viene siendo el switch. Seguramente es la MAC address del switch del 3. Y bueno, la conoce por Gigabit 01. Tenemos esta 10 que igual esta es la MAC address de esta computadora, que la conoce por el puerto 01, la conoció dinámicamente. La 20 pues es igual, entonces yo imagino que este es la MAC address del otro switch y por eso la conoce por el Gigabit 01. Bueno, pues con esa tabla nosotros podemos analizar y ver más o menos cuál es la trayectoria o cuál es el camino que tomaría nuestros frames. Entonces esta tabla sí nos puede ayudar muchísimo cuando tengamos algunos problemas en cuanto a troubleshooting a nivel de capa 2. Ese es el comando que recomienda Cisco. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? El Port Security. Port Security ya lo hemos visto, pero vamos a hacer un repaso rápido del comando. Si ustedes recuerdan, en este caso yo tengo el show run interface fast ethernet 01. Tengo este port está con Port Security. Entonces hay dos comandos que se utilizan para lo que es el revisar el Port Security. Si ustedes recuerdan, uno es el show Port Security. Aquí ya sea que tengo address o interface, o si le doy enter, podemos ver esta información. En este caso esta información es como estadística, en la cual nos está indicando que el puerto 01 pues está habilitado con el Port Security. Nos indica el máximo de MAC address, que es una. ¿Cuántas MAC address hay ahorita? Pues una. Está en cero lo que es el contador si ha existido alguna violación, en este caso no. Y la acción que va a tomar si encuentra una violación pues es apagar el puerto. El otro comando puede ser la dirección address. Puedo a lo mejor darle enter, igual, y nos da una información más a detalle. En este caso nos pone ya la VLAN, nos pone la MAC address, que en este caso es la MAC address de esta computadora en la que estamos, que la conoció por Sticky dinámicamente a través del puerto Fast Ethernet 01. Si yo le doy el otro comando, que es el interface, y le doy Fast Ethernet 01, bueno, me da un resumen de las estadísticas de ese puerto. En este caso aquí me está indicando que el Port Security está habilitado, el estatus del puerto pues que está en modo seguro y está up, que está encendido. El modo de violación pues shutdown, en este caso máximo de MAC address 1, el total de MAC address 1. Las MAC address configuradas estáticamente pues está en 0 porque fue a través de la sticky, que es dinámicamente. Y la última dirección pues es esta. En este caso, a partir de aquí, esta es la MAC address y el 2.10 viene siendo la VLAN. Esto hace referencia a la VLAN y este campo, bueno, toda esta parte de aquí que tengo subrayada es la MAC address. Y lo que es el security violation pues está en 0 porque no ha ocurrido ninguna violación. Bueno, esos son los comandos que nosotros podemos utilizar para lo que es el Port Security, para lo que es el troubleshooting en Port Security. Esos comandos, como le vuelvo a repetir, pues ya los hemos utilizado. Igual para la parte de la VLANs y el trunk, pues igual, ¿cómo podemos hacer o revisar la VLANs? Existe el comando que es muy básico y que ese se lo tienen que aprender muy bien, que es el show VLAN brief, para poder ver la base de datos de las VLANs. Con este comando pues vamos a ver todo cómo está la base de datos, las VLANs que han sido creadas, el nombre de la VLAN y el status, cómo está y qué puertos han sido asignados. En este caso únicamente tengo asignado el Fast Ethernet 01 a la VLAN 10, pero con este comando nos va a ayudar muchísimo para la parte de las VLANs. A ver, vamos a ver show VLAN, vamos a ver qué más tenemos. Show VLAN brief tenemos aquí. Vamos a ver, show, si le doy un summary o resumen, únicamente me va a arrojar el número de VLANs que existe,
el número de VLANs que están formando parte de lo que es el BTP, en este caso son 10. Bueno, para la parte del trunk, pues igual, el comando fundamental para lo del trunk, acuérdense que es show interface trunk. Este comando es muy vital si queremos revisar la parte del trunk. En esta parte de aquí arriba, si el trunk ya se estableció, en este caso entre el switch 1 y 3, pues vamos a verlo aquí. En este caso me pone que está en modo desirable, y esto es porque este switch está configurado en este modo. Si aparece en on, acuérdense que está en modo trunk, que lo estamos forzando a que sea un trunk. Si estuviera en auto es porque lo configuramos en auto, ese puerto para que salga el trunk. Lo que es el encapsulamiento en este caso es 802.1Q. Por ejemplo, si este switch que tiene soporte ISL y el otro switch igual lo configuro yo con ISL, pues aquí nos mostraría el encapsulamiento ISL. El status pues nos indica que está en trunking y la VLAN nativa. Entonces aquí es lo primero que vamos a revisar para ver si ya se realizó lo que es el trunk. El segundo campo que tenemos aquí nos indica que son las VLANs que están siendo o permitidas más bien en lo que es el trunk. En este caso son todas las VLANs. Si yo, por ejemplo, a lo mejor pongo que únicamente se permita la VLAN de la 1 a la 10 y de la 12 a la 4094, pues bueno, aquí va a aparecer de la 1-10 y luego aparece una coma, después a lo mejor 12-4094, ¿ok? El tercer campo aquí nos está indicando las VLANs que son permitidas y que además están activas en cuanto al dominio. En este caso, por ejemplo, aquí está indicando que están pues todas, ¿no? Todas las VLANs son permitidas, pero realmente las que se están utilizando en el trunk pues son estas que aparecen aquí, que es la 1, 10, 20, 30, 40 y 60. El último campo que tenemos aquí abajo, esta parte es para cuando hacemos el pruning o utilizamos el spanning tree. En este caso nos está indicando que se está haciendo un pruning a la VLAN 1. Bueno, aquí más bien está indicando que no se está haciendo un pruning a la VLAN 1 y a la VLAN 60. Para la VLAN 10, 20, 30 y 40 se está haciendo un pruning, no se está enviando los frames por el puerto Gigabit 01. Y esto es porque a lo mejor estas VLANs aún no están siendo utilizadas en ese trunk. Cuando a lo mejor ya se utilice, por ejemplo, la VLAN 10, entonces aquí va a aparecer. Esto acuérdense que el pruning es para hacer más eficiente lo que es el ancho de banda de un trunk. Ok. Bueno, cuanto al BTP, que también no aparece aquí, pero sí lo hemos visto. Show BTP status. Con ese vamos a ver la información. De aquí, por ejemplo, podemos ver la versión. En este caso, de versión 1. Podemos ver el número de revisión, que es un contador de cuántos cambios ya se hicieron en cuanto a lo que es el BTP. Nos va a indicar el máximo número de VLAN soportados. Eso va a variar dependiendo del modelo del switch. Este campo de aquí, el número de VLANs, va a ser idéntico en todos los switches que participen en el BTP y que formen parte del dominio. En este caso aquí nos indica que está en server, el dominio RecNet, el pruning que está habilitado, enable, el MD5 que es la parte del password. Aquí es importante que ustedes se fijen que a lo mejor si por ejemplo el BTP no está funcionando por alguna razón y están utilizando ustedes un password, es importante que se fijen que este encriptamiento sea idéntico tanto en el server como en los clients. Si no es idéntico, a pesar de que ustedes le den aquí un show BTP password y les indique por ejemplo RecNet 123 y a lo mejor en los otros switches igual les indica que es RecNet 123, pero si no coincide lo que es el encriptamiento, simplemente no se va a pasar lo que son los anuncios. Entonces, una manera de resolver ese problema es a lo mejor si tenemos un client, es regresarlo a server y posteriormente pasarlo otra vez a client. Y es la manera como se puede a lo mejor, o se debe de corregir más bien, lo que es el encriptamiento y ya va a aparecer igual. Entonces ya una vez que esté igual,
pues ya se va a obtener toda la información. Ok, bueno, pues realmente estos son todos los comandos. Simplemente era un repaso rápido para recordar los comandos que nos puede ayudar para hacer un troubleshooting. Y dentro de todos esos comandos creo que lo único nuevo fue el CDP, que es un comando muy sencillo, pero de gran utilidad, la verdad. Como les mencioné en un principio, existe otro protocolo que es de la IEEE, la cual sí nos va a permitir de poder hacer lo que es un discovery, a lo mejor con equipo Cisco, con otros vendors, pero bueno, eso está fuera del alcance de este examen y únicamente se enfoca al CDP. De los comandos nuevos que vimos en la interfase, pues fue lo que es el Show Interface Status y Descriptions, que nos da información. Y lo que fue el análisis de los campos cuando dimos Show Interface Gigabit 01, por ejemplo, de los errores de entrada, errores de salida, CRC, los paquetes de salida, y bueno, y toda esa información. Pues bueno, yo espero que toda esta información les sea de gran ayuda y de verdad que yo les deseo muchos éxitos en sus estudios y nos estamos viendo.